Buenas tardes, somos el equipo 3 y vamos a comenzar nuestro podcast discutiendo la lectura de el... El rap en solitario. Bueno, pues el análisis de esta lectura es muy interesante, ya que es una situación en la que pasamos muchos jóvenes de nuestra edad, en donde no hay una buena comunicación en las familias y pues esto afecta en diversos factores en nuestro día a día, en nuestra autoestima, en cómo nos relacionamos con nuestras personas. Hay unas frases importantes en esta lectura que es muy bueno analizar, no sé qué opinen mis compañeros. La primera de ellas es que Javier, el personaje principal de esta lectura, nos dice: ¿será mi madre más feliz sin mí? ¿Ustedes qué opinan, compañeros, sobre esa frase? Pues en la lectura en general es muy fuerte, yo la consideré muy triste, a mí me dio mucho sentimiento. Y yo creo que estar al punto para escribir esa frase tiene que ser como que un nivel de tristeza muy feo, o sea, y en especial creo que es muy muy difícil sobrellevar esa situación en la que tu mamá constantemente te está reclamando de si haces las cosas bien o si haces las cosas mal. Porque comentaba que que en general Javier era sumiso, porque si decía algo ya sabía que su mamá le iba a contestar mal, pero si no decía nada, pues también le reclamaba por no decir nada. Entonces pues ya se encontraba como en una situación muy difícil en la que cualquier respuesta que él diera pues ya iba a estar mal. Y pues en ese aspecto, cuando yo estaba más chica, sí me encontraba en situaciones de esa manera y afecta muchísimo en el carácter de las personas. Y yo recientemente me di cuenta de que hasta cierto punto en nuestro crecimiento, por ejemplo, en el aspecto personal, sí me afectó y me hizo muy sumisa ante las demás personas. Pues yo opino que más que nada estas influencias, malos pensamientos y todo son llevados a mal porque no se tiene tratamiento adecuado, porque no hay disposición, digamos, del tratamiento. Javier no podía tener acceso a alguien que lo apoyara en estos momentos difíciles, entonces eso ya lo conlleva como ya mencionó mi compañera, pues es un ciclo. Si diariamente te repiten lo mismo y te repiten lo mismo y te vuelven a repetir lo mismo, llegas a un punto en que ya te lo crees, ¿sabes? Entonces, estas situaciones se podrían evitar si se tuviese el acceso a terapia, o sea, a una ayuda profesional que te dijera y te indicara por dónde es bueno seguir, qué puedes hacer en tal caso para controlar todas estas emociones que surgen de que alguien que tú consideras una persona muy cercana, alguien que te quiere bastante, en este caso la mamá de Javier, te diga esas palabras que llegan a ser tan hirientes. Sí, tienes mucha razón, compañero. Considero que yo creo que afectó más que la persona que se lo decía pues estuviera en su círculo familiar, porque al menos a mí, que otra persona ajena que a mi familia que me lo dijera, pues sí se me sería muy complicado. Pero por ejemplo también está el caso del maestro, ¿no? Ah, sí. El maestro también le hizo ese comentario, el Javier pues se sentía solo. ¿Y qué opinan acerca de cómo expresaba, o la forma en la que expresaba esos sentimientos en su cuaderno y la forma en la que respondió el maestro al creer que no le estaba prestando atención? Pues la manera de sobrellevarlo de Javier dentro de lo que cabe y de sus posibilidades fue correcta. Siempre hay que expresar estas emociones que sentimos, estos sentimientos que sentimos. Entonces escribirlo en su cuaderno, así expresarlo de alguna forma para soltarlo, siempre considero que es bueno. La manera de llevarlo del maestro pues horrible, fatal. Humillarlo así frente a la clase no estuvo nada bien. Y simplemente por el hecho de pensar que no te estaba prestando atención, es lo que ya habíamos hablado de la empatía en clases pasadas, ¿no? Que te pongas en el lugar del otro. Entonces, el maestro no lo hizo, claramente. Él solo, desde su perspectiva, este niño no me está poniendo atención, entonces yo voy a tratar de hacer algo para que me ponga atención, que considero que estuvo mal. Pero, pues, fue falta de conocimientos de estas habilidades blandas que se supone estamos aprendiendo en esta materia. Entonces es una
manera de ver qué tan importantes son estas habilidades. Y además siento que es también muy difícil y afecta mucho o sea, si de por sí ya tiene una inseguridad desde su casa de que lo que pueda decir pues, ya está mal, desde la perspectiva de sus papás, y que después llega a la escuela, que se supone que a veces para algunas personas también es un escape de la casa o al revés, pues afecta muchísimo más, porque ya es como un pensar de que de plano ya haces todo mal, ¿sabes? Entonces, yo sí veo una situación así muy, muy difícil. Y sobre lo que hace rato comentabas de que de las terapias, pienso que si en algún momento él llegara a pedir ayuda con un profesional, también lo juzgarían por eso. Y pues está peor, más feo, y siento que eso lo desmotivaría a seguir yendo. Yo creo que es muy difícil que reciba apoyo, por ejemplo, en el caso de Javier, ¿no? Por un lado estaba su mamá, que pues, le hacía feo, ¿no? Y por el otro lado estaba el maestro, pero, por ejemplo, yo poniéndome en el lugar del maestro, yo siendo maestro, se me complicaría mucho en fijarme en cada alumno, estar como viendo cuál es la situación de cada alumno y ponerme en su lugar. O sea, sí intentaría, y yo creo que es parte de la ética profesional de un profesor. Pero, por ejemplo, al menos aquí en esta escuela, yo nunca he visto que un maestro se preocupe por lo que le está pasando al alumno. Al contrario, hasta yo creo que si te ven desmotivado o así, te han hecho comentarios que a lo mejor te hacen sentir mal. Entonces yo creo que la escuela tendría que buscar cómo influir en este aspecto emocional en los alumnos, ¿no? Yo creo que es una estrategia que podría a lo mejor en un futuro implementar las escuelas o algo así. Pero bueno, en este caso fue muy particular, ¿no? Porque ya estamos hablando de que Javier ya había expresado todo en su cuadernito, y entonces el maestro lo leyó, sabía perfectamente qué le estaba pasando, ¿no? Porque no es como que tú leas un mensaje de tristeza o algo así y tú digas, no, pues nada más no me quiero poner atención, ¿sabes? O sea, que niño tan maleducado, ya sabes que está teniendo un problema, entonces exponerlo aún así frente al grupo me parece que pues ya es una persona que tiene empatía, un monstruo. Pero si aquí sí hay profesores así. Hemos tenido profesores así como Silverio, por ejemplo, Misael. Son profesores que pues no se preocupan pues por los alumnos, o sea, solo se preocupan, es que es un problema, yo digo que también. Que es que es la mentalidad, o sea, Sí. también ya son grandes, Sí, ¿cómo sí, lo vas a sí, cambiar? sí, Si ya llevan así que 50 y tantos años, ¿cómo vas a llegar tú y vas a decir, no, profe, eso no se hace? Eso es lo complicado en esos aspectos, pero pues, no sé. Pues igual lo del tema de juzgar a la persona, como tú dices, que cuando piden ayuda, pues yo siento que va más de un ámbito dependiendo del círculo, porque por ejemplo en este caso pues, con Javier sería muy tonto de su parte, si viendo que el profesor incluso está en contra de él, ir a pedirle ayuda justamente a esa persona, ¿sabes? Entonces Eso sí. hay que como que ver el contexto de cuándo sería oportuno pedir o solicitar esta ayuda, y más que nada pues es lo que te comento, que a veces no lo puedes hacer de forma directa. Si ya escribió el mensaje y el profesor lo vio y todo eso y de todas formas lo expuso, pues está mal. Pero pudo haberse dado otra situación de que el profesor lo viera y dijera, pues voy a tratar de hacer lo que esté en mi poder para poder ayudar a esta persona, ¿sabes? Pero siento que también en esa situación es como que muy difícil darte cuenta de que necesitas ayuda. Sí, ya estás Porque, ajá. todo lo normalizas, ¿no? Sí, Ya es justamente como que eso. dices, o sea, alguien lo ve desde fuera y dices que está mal, pero la persona que lo está viviendo justamente en ese punto no sabe que eso está mal, porque lo ha vivido toda su vida, entonces ya lo considera como, pues esto es lo que toca. Sí, y ya Sí. no se puede hacer como mucho en ese aspecto. Entonces aquí yo creo que Javier, al verlo ya como lo que vive a día con su mamá, con el maestro, entonces yo creo que ya vienen situaciones más graves, ¿no? Si no entra una persona terciaria a poder ayudarlo, Pensamientos, de suicidarse Sí. y esas cosas, ¿no? malos pensamientos. Pero entonces aquí, pues, yo creo que sí falta apoyo de otra persona, ¿no? Y ahí es donde entraría lo que tú comentas de
organizar programas o estas cosas que se centren más en ubicar a la persona que esté comprometida o metida en estas situaciones y poder apoyarlas, ¿no? Sí, yo creo que si Javier fuera nuestro compañero, pues a lo mejor podemos y decirle que pues sí necesita ayuda psicológica y también su mamá, porque su mamá, o sea, a lo mejor yo creo que pues todas las personas trabajan, ¿no? Entonces es común que pues la familia, no menciona, me parece que la lectura que estuviera sola, pero pues da a entender que es mamá soltera y que solo vive, bueno, está cerca de su abuelito, pero yo creo que pues también poniéndose en el lado de su mamá, pues estar sola y el estrés de trabajar. Pero también hay otra parte importante y es que Javier sufría eso con su mamá porque le iba mal en sus calificaciones, porque no, pues sí, no entregaba buenas notas, ¿no? Y su mamá esforzándose y trabajando todos los días y que obtuviera esos resultados. ¿Ustedes Sí, creen que estuvo mal eso? Es que lo estás viendo desde un punto de que, o sea, lo estás viendo como la mamá, de que yo te estoy dando todo y tú me traes esto y es como, no, está mal, ¿sabes? No te estás poniendo mucho en la posición de Javier, no sabes qué estaba pensando Javier, tampoco sabes si realmente es lo que él quería hacer, ¿sabes? O sea, estar estudiando, estar haciendo tarea. Muchas veces eso llega a ser abrumador, es complicado sobrellevar toda la vida, entonces es como, hay que poner ambas partes, la comunicación es lo más importante, entonces si ni la mamá ni el hijo cómo se comunican, ¿sabes? O sea, como, oye, pues yo no quiero hacer esto, o se me está complicando demasiado esto, y esta señora tampoco coopera, pues está complicado, ¿sabes? Sí, porque también mencionaba que él buscaba tener una cercanía con su mamá, pero, o sea, hacerle la plática y así, pero su mamá simplemente no, o sea, reaccionaba de una forma muy agresiva. Y de hecho menciona que él en algún momento le hubiera gustado como saber cómo se conocieron ella y su papá, o cómo eran los dos, y su mamá nada más le contestaba que a él que le importaba su vida, que lo que ya ella hubiera hecho pues que ya había pasado, que él se concentrara en sus cosas. Entonces pues si la mamá no ponía de su parte, pues justamente no, pues no se iba a poder arreglar nada de ninguna manera. Y siento que aún él yendo a terapia o así, si la mamá no coopera, pues si las cosas iban a seguir igual, a lo mejor él se podría sentir un poco mejor, pero pues seguir viviendo así es muy feo. Yo, por ejemplo, en mi caso, a algunos de ustedes ya les ha platicado, por ejemplo, mi mamá se tenía que ir a trabajar y yo lo consideraba, no teníamos comunicación y estaba como que de intermediaria mi abuelita. Entonces yo creo que también depende de cada persona. Y por ejemplo, si el abuelito con el que vivía crió a la mamá, entonces le daba como una mentalidad muy recta, como de que tus hijos tienen que hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, regresando a mi ejemplo, yo veía el esfuerzo de mi mamá. Y mi mamá, a pesar del estrés que pasaba por irse a trabajar, llegar y tratarme de ayudar a hacer mis tareas, no era tanto de que se comportara así conmigo, ¿no? Y yo también valoraba el esfuerzo que hacían, ¿no? Entonces yo creo que parte desde las raíces de la familia, desde cómo educaron a su mamá y lo que su mamá le educó a Javier. Sí, pues ya es lo que mencionas, que partes ya desde un contexto, pues en este caso tóxico, ¿no? Porque su papá, el papá de la mamá de Javier, pues ya era una persona de estas rectas de que, oye, contéstame con respeto, ¿no? Soy tu figura de autoridad y... A la antigüita. Sí, ajá, a la antigüita. Entonces ya pues, todos estos factores influyen en todo su contexto del niño y es la situación esta de que si la mamá no coopera y tampoco hay un intermediario que pueda ayudar a que haya comunicación, pues entonces todo se va al carajo un poquito. Sí, y la verdad yo no sabría qué hacer si estuviera en su lugar, no me imagino. Sí, es muy complicado esta situación. Y hay otra frase importante en esta lectura. Y dice que hay miedo, hay dolor, hay palabras muertas. ¿Ustedes qué creen? ¿A qué hace referencia a todas estas? Pues lo del miedo, yo siento que se refiere pues al miedo general de expresar las emociones que tenía Javier, ¿no? Porque
es esto de no te puedo comentar nada porque cada vez que abro la boca me estás atacando. Ajá. ¿Hay qué? Hay miedo, hay dolor y hay palabras. Hay dolor, pues es el dolor que siente Javier en general, de que todo se lo guarda, tiene que guardárselo porque no hay manera de que pueda expresarse. Pero por ejemplo, él lo que hacía para expresarse era escribir, ¿no? ¿Tú crees que eso no afectaba más el sentirlo? ¿Escribirlo? Yo siento que más que afectarlo O sea, de manera negativa o de que se le vaya haciendo un cúmulo, yo digo que le servía para librarse un poquito, ¿sabes? Es como, me siento muy mal, tengo que sacar esto que siento para poder pensar, simplemente pensar con claridad, a veces es bueno. pues es que ya, ¿qué hace? No Sí, sé, ¿qué más también puede tiene hacer? toda- Porque igual, o sea, a lo mejor en cierta parte sí le ayudaba. Bueno, pues tuvimos que hacer un pequeño timing porque nos cortaron la presentación. Pero vamos a continuar. Como les decía. Ajá, yo creo que sí es, en ese aspecto es mejor tener tus pensamientos y sentimientos plasmados en un escrito que tenerlos nada simplemente rondando por tu cabeza una y otra vez. Pero, por ejemplo, a mí en lo personal no me ayuda tanto. Siento que es bueno en algunos aspectos porque, por ejemplo, ahorita que yo voy a terapia, a mí mi psicólogo me dijo que tenía que escribir yo lo que sentía y después volver a leerlo. O sea, y cuando lo vuelves a leer, no sé si ustedes lo han hecho, cuando lo vuelves a leer como que ya la mentalidad te cambia mucho y es muy diferente. Y ya no piensas lo mismo que tú escribiste y, por ejemplo, a mí me ha pasado que digo, no inventes que escribí eso, ¿saben? O sea, es como, no sé, es muy raro y me pareció muy interesante hacer ese ejercicio porque así ves las cosas de otra manera, pero siento que no es suficiente como que esa ayuda o ese ejercicio en su situación particular de él. Yo al menos, en lo personal, yo nunca he escrito así como que mis emociones. No sé si es por mi forma de ser, por mi personalidad. Yo creo que hay muchos aspectos en mi vida que han ocurrido que me es muy difícil compartir mis emociones, ¿no? Y yo creo que si lo escribiera, yo creo que me empezaría a reír, porque Sí, o sea, honestamente se me haría algo muy tonto y yo creo que al verlo me recordaría lo que estaba sintiendo. Yo creo que a lo mejor a mí en lo personal, me ayudaría otra persona, ¿no? Que a lo mejor me supiera escuchar. Y no solo escuchar, porque hay personas que te escuchan y te dan un consejo, pero así, casual, ¿no? Pero hay otras personas que se ponen en tu lugar. Bueno, también está la otra parte, ¿no? Mala que te empiezan a juzgar. Pero entonces yo creo que sí, al menos en lo personal, no me ayudaría que escribiera cosas ni nada de eso, sino más un apoyo de otra persona, o a la mejor, como dices, ir al psicólogo. Pero imagínate que Javier no tuviera las posibilidades de ir solo al psicólogo, ya que son caros, y que a lo mejor si la escuela tiene ese tipo de profesores, que va a tener apoyo de un psicólogo, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Pues bueno, ya hablando personalmente, ya nunca me he guardado nada, o sea, es decir, siempre he dicho que si le quieres decir algo a alguien, tienes que decírselo a la cara. Me parece muy horrible lo de la hipocresía. Es algo que no me gusta, no lo tolero, no lo soporto, entonces nunca me he guardado ningún sentimiento. Siempre que estoy enojado con alguien o triste por algo o cualquier cosa, yo siempre lo digo, ¿sabes? Es como, pues, estoy así y ya. No es como que haya hecho nunca este ejercicio de escribir mis sentimientos y después leerlos, que pareciera que sí en un primer momento, pero no. Entonces no puedo comentar nada sobre cómo te apoya esto. Por eso yo sugiero mucho lo de la comunicación, porque es lo principal que siempre he hecho, ¿sabes? Expresar cómo me siento en este momento. ¿Sabes cómo me siento en este momento? Entonces ya en la otra persona siento que ya puede empezar a procesar cómo va a llevarlo, ¿sabes? Es como, ya te dije cómo estoy, pues es lo, digamos, qué es lo que puedo hacer en este momento porque me encuentro así y ya es como, pues que suceda, ¿sabes? Sí, yo creo que sí es algo muy importante en la comunicación. Algo que me pasa mucho a mí, por ejemplo, es que cuando yo estoy estresado, pues sí soy como la mamá de este Javier, porque por ejemplo, en los primeros semestres cuando yo iba y venía de la escuela, pues regresaba muy cansado y estresado.
Y entonces llegaba con mi familia, mi mamá, mi abuelita y mi hermano, y como que me irritaban. Sí. O como que no quería mantener una conversación con ellos, o me parecía molesto. Entonces yo creo que sí es algo complicado. Y también está el hecho de que, no sé si sea como tu caso, que a ti te es fácil expresar tus emociones, pero al menos a mí no sé si... Yo, depende. Es que siento que yo, o sea, también va ligado con esta historia porque en ese aspecto yo me sentí muy identificada con Javier, porque les digo que de chiquita igual, o sea, yo te lo he platicado a ti, yo siempre he sido muy sumisa, pero muy sumisa con las personas, y creo que tú te has dado mucha cuenta de eso. Entonces, justamente me pasaba lo mismo de que si tú me estás regañando, mi mamá, por ejemplo, mi mamá siempre fue muy regañona conmigo, y o sea, era lo mismo. Si te contestaba, ¿por qué me contestas? Si no te contesto, ¿por qué no me contestas? Entonces como de, ¿para qué digo algo si ya sé lo que me vas a contestar? Entonces es como un miedo constante de que lo que digas va a estar mal. Y yo muchos años viví con eso, o sea, y por eso tampoco me expresaba, porque tenía mucho miedo a lo que las otras personas fueran a decir, y más que nada que se enojaran, porque, o sea, yo sentía ese sentimiento que vaya la redundancia, que se iban a enojar conmigo, porque pues conviví con eso mucho tiempo, y entonces, o sea, se te queda ese miedo de lo que van a pensar las personas de ti, y entonces a mí me afectó mucho, y apenas cuando entré a la uni, me parece, empecé como que a erradicarlo y a soltarlo un poquito más, pero pues aún así como que me cuesta trabajo. Y en ese aspecto mi familia siempre me lo ha dicho. Yo siempre he sido muy callada, muy callada. Con ellos más, porque pues no tengo confianza. Entonces, recuerdo que por ejemplo, mis primos y mi hermana siempre eran muy contestones, o sea, ellos los regañaban y ellos contestaban así. Y entonces ellos siempre los comparaban conmigo y decían, ¿por qué no son como Dayan de que se queda callada? Tú le dices algo y ella no te contesta nada, nada más te dice que sí. Y yo, sí, pero ustedes no saben lo que yo sufrí. O sea, y pienso que, no sé por qué en ese aspecto de mi círculo cercano, con mis primos y así, yo soy la única que en ese aspecto tiene ese carácter así, pero no sé, es muy raro, es muy feo. A lo mejor tiene sus ventajas porque, por ejemplo, si cuando alguien llegaba así de que agresivo conmigo, pues yo no respondía de la misma manera, y pues así se evitaba como que un conflicto como tal no se hacía más grande. Pero pues también pues está su lado malo con que las personas abusan. Entonces no sabría decir cuál sería el equilibrio entre esas dos partes. Es que yo creo que la principal razón por la que a veces no decimos lo que sentimos, como comentabas, es de que el miedo que nos juzguen, ¿no? Yo creo que eso es como lo que sufrimos hoy en día, en que al decirlo nos empiecen a hacer críticas negativas y también inclusive pues nos bajen el autoestima. Pero yo digo que eso influye mucho con las personas con las que te juntes. Bueno, y también tu familia, ¿no? La comunicación que dices que no tenías, ¿no? Y por ejemplo, como decías, que a veces no tratabas de responder para no ocasionar problemas. Eso yo lo veo como muy asertivo, ¿no? De tu parte. Pues siento que no, porque bien o mal, yo siempre me quedaba con todas mis emociones. Siempre me las quedaba. Y o sea, siento que en algún momento no exploté como tal, pero sí me afectó mucho justamente en mi autoestima, porque era como de, y luego, ¿sabes? Y eso me hacía justamente ser muchísimo más callada y muchísimo más reservada. Ahorita tengo una comunicación más o menos con mi mamá, y a veces intento hacer más plática y hacer fortalecer un poquito más la relación con mis familiares, pero porque yo ya tengo ahorita otra mentalidad de que
ya valido yo mis sentimientos y sé que no están mal y que aparte yo no se los voy a comunicar mal. Porque yo me acuerdo que cuando empecé yo a comunicar mejor mis sentimientos con mi mamá, por ejemplo, yo le decía, no mamá, es que a mí me enoja mucho que hagas esto y tú eres muy grosera. No se lo decía de una manera, o sea, a lo mejor sí molesta, pero no faltándole al respeto, no gritándole ni nada. Y ella de la nada me decía, no, es que tú ya eres muy rebelde. O sea, ¿saben? Y es como que vuelvo a lo mismo, de que yo siempre fui alguien que no decía nada y que después intentaba como tal comunicar mis sentimientos, ya era como de, ¿qué te pasa? Entonces, esa transición sí fue muy rara con mi mamá, pero no fue algo que me detuviera. Ahorita siento que ella sí me escucha un poquito más, pero pues justamente es lo que comentábamos de la formación, ¿no? O sea, en mi casa jamás hubo comunicación. Por ejemplo, te he contado que nunca nos hemos dicho te quiero, y si a mí me dice mi mamá que me quiere, yo me siento muy rara. Entonces, en ese aspecto, porque una vez también se lo reclamé, le dije, mamá, es que tú y mi papá nunca nos educaron con comunicación, y nada más empezaba a reír. Pues ya, ¿qué puede hacer uno, no? O sea, realmente el cambio en ese aspecto está en uno mismo, porque pues... Por más que tú quieras influenciarla o que ocurra esta comunicación, pues si no hay cooperación de la otra parte no puedes hacer mucho. Ajá. Pero también es importante, por ejemplo, lo que hacía tu mamá cuando decías que, bueno, yo lo veo con mi hermano. Mi mamá siempre me ha dicho que le pone más dura a mi hermano, y como tú que tratabas de hablar con tu mamá, creías, ¿no? Que ella creía que te le ibas a revelar o algo así. Entonces, lo que me ha dicho mi mamá, pero yo creo que es de la educación de antes, de sus papás, es que pues no quiere que se le suban la típica frase, ¿no? Sí. Que no quiere que se le suban las barbas y que para que no le conteste. Entonces yo creo que las mamás, no, bueno, a lo mejor sí, la maestra decía mamá, pero pues, a lo mejor está mal, ¿no? A lo mejor está mal que tengan también todo el control sobre sus hijos y que los repriman, para tener poder sobre ellos. Yo creo que eso es lo que buscan las mamás, como que tener de cierta forma el poder sobre ellos, controlarlos, pero no se dan cuenta que en ese control yo creo que están en juego sus emociones y lo que sienten. Entonces yo creo que es algo que afecta mucho. Y como lo decía la maestra, ya somos generaciones en las que casi no hablamos. Pero lo que yo te decía hace rato, como que las personas que estamos aquí han pasado por ciertas cosas en su vida, pues no grave, bueno, pues sí, algo grave, fuertes, o sea, personalmente fuertes. O sea, cosas que te inspiran a echarle ganas a la vida. Entonces, en ese proceso, yo creo que nos hicimos así, personas que nos cuesta mucho comunicarnos con otras personas, hablar, expresar nuestros sentimientos. No sé, es que... Pues es por lo mismo del entorno, ¿sabes? O sea, ya es lo que ya me habías mencionado, ya es como que no hay esta confianza de poder generar una amistad con una persona que desconoce, porque ¿sabes cómo va a reaccionar esta persona cuando yo comente esto? ¿Cómo va a reaccionar si yo digo aquello? ¿Cómo va a reaccionar si hago un chiste de esto y le parece como que muy fuerte o algo así? ¿Sabes? Es como ¿cómo interaccionan con estas personas? Hay que fijarse como que en los puntos que tienes en común y decir, pues por aquí voy, ¿no? Porque si no, pues no puedes llegar así nada más como, mira, yo soy así, pues esto, pues simplemente no se puede. Entonces, ¿crees que esa típica frase en la que dicen que con quién te junto, ¿cómo dicen? Que dime con quién andas y te diré quién sí afecte en tu desarrollo emocional? Sí, un buen. Sí. O sea, porque, ¿cómo lo digo? Yo me he dado cuenta aquí en la escuela de que pues están las bolitas de amigos, ¿no? Entonces siempre terminan por tener como que algo en común, un comportamiento en común, siempre, sea malo o sea bueno, pero o sea, por algo te juntas con esas personas, ¿sabes? O sea, no vas a estar en un lugar en donde no te sientes cómodo. Si a ti no te dan risas las mismas cosas que a mí, pues ¿para qué te la enseño, sabes? O sea, ¿para qué te intento convivir más contigo? Mejor me voy, por ejemplo, contigo, que a lo mejor sí te da risa lo que yo te enseño. Entonces, yo siento que sí influye muchísimo de la gente de la que te estás rodeando día a día.
Sí, entonces yo creo que cuando encuentras a personas como mencionas, yo creo que ahí ya entra en juego la empatía, ¿no? En que como tienen los mismos gustos, a lo mejor tienen cosas en común, es más fácil ponerse en los zapatos de la otra persona y entender lo que le pasa, ¿no? Sí, pero Y por eso generan confianza. y pues también puede estar la contraparte a esto, si ya vienes de un círculo tóxico donde todo lo que dices está mal y bla 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 y todo esto, y entras justamente a un círculo de amistad que es lo mismo, pues también es más complicado que puedas salir de ahí, ¿sabes? Es como lo tienes ya ¿cómo se dice? Tan normalizado dentro de tu familia, después lo normalizas en tus amistades, entonces todo se complica muchísimo más. Entonces, ¿crees que te vuelvas así con el simple hecho de juntarse con personas, pues no, pues sí, tóxicas, ¿no? ¿Crees que te puedas volver una persona tóxica? Es que lo normalizas, justamente como me estaba diciendo, porque siento que, por ejemplo, no sé, como que se contagia eso, porque, por ejemplo, Entonces podría cambiar tu forma de ser con el simple hecho de juntarse Pues con es ciertas que sí. personas. entras como que Te desde afecta. tu punto de vista, o sea, tú como sí una te persona afecta. solitaria, ¿no? O sea, tu unidad, y ya cuando entras a un grupo, es como que ¿cómo se dice? Este reflejo que lo que tienen los humanos, que es como seguir al grupo, ¿sabes? Todos tenemos el reflejo de seguir al grupo. Entonces, si este grupo tiene normalizado hacer algo que de lo personal te parece incorrecto, te parece malo, pero por el miedo a decir, pero es que si no lo hago, me voy a quedar aquí solito, pues entonces ya empiezas a normalizar este tipo de conductas. Y es que, por ejemplo, voy a contar algo, pero no le digan a nadie. Cuando yo estaba con mis antiguos amigos, que estábamos las 3 niñas y los 2 niños, pues las 2 niñas son o eran muy muy infieles, y para mí eso era un pecado. O sea, yo traía la mentalidad de que no, ¿cómo vas a engañar a tu pareja? Pero ellas, de tanto que lo hacían y de tanto que ¿cómo lo digo? O sea, de Lo tanto que normalizaron. yo lo normalicé. De tanto Yo que lo ves. llegué a normalizar. Yo todavía lo tengo un poquito normalizado. O sea, ya no lo veo como antes de no, sí, pecado ya al infierno. O sea, Ya lo ves algo normal. no, o sea, sí, pero Te no. sigue, O sea, algo que yo no haría, personalmente. pero si tú lo haces, está bien, ¿sabes? Entonces, o sea, por eso te digo, sí influye muchísimo, muchísimo en tu pensamiento. O sea, Pues verlo, Sí. verlo, estar ahí conviviendo con este entorno, entonces ya sabes lo que va a pasar. Entonces aquí también entraría en juego pues tu autoestima, ¿no? Por ejemplo, tú decidiste, bueno, de que yo sé, decidiste alejarte de esas personas, ¿no? es que, ajá. Entonces tu justamente. autoestima fue lo suficientemente, pues bueno, pues, para no tener miedo de quedarte sola, o a lo mejor Ok. supiste llevar la situación, ¿no? Y no dejarle de hablar a esas personas, para que no, pues, no pensaran mal de ti, ¿no? Pues, Pues- que es donde entran ya estos comportamientos asertivos de hasta aquí, ¿no? O sea, Ujú, poner límites. ándale, o sea, no, yo no quiero ser así, Hasta pues. Ajá, siento que no es como tal una cuestión de autoestima, o por lo menos yo no lo veo así. Pero sí es como de, o sea, sí Yo se no me hizo, quiero llegar ahí. justo, o sea, sí se me hizo muy raro que yo llegué como una persona y después cambió mi pensamiento así. O sea, y me sigue sorprendiendo que sí se me haya cambiado ese chip. Entonces, o sea, ahí fue cuando me di cuenta que no, sí influyen muchísimo las personas con las que tú te rodees. Y pues más ahorita que estamos 5 días de la semana aquí en la escuela por medio año. Sí. Entonces, Por 12 muchísimo horas. más, todo el día. Entonces, muchísimo más influye. Y en ese aspecto yo también empecé a pensar más como de, no, pues mejor estoy sola. Y ya no me costaba tanto trabajo como antes el hecho de quedarme sola, pero siento que es más como una decisión personal. ¿Crees que es una decisión personal quedarse Sí. sola? Pues yo digo que Ahora sí lo valoro como un punto de vista desde la autoestima, o sea, Sí, sí entra en pues parte sí. de lo que vimos de la asertividad. Porque no te da miedo a quedarte límites, sola. Exactamente, saber qué es lo que quieres, porque ya sabías en ese punto qué es lo que querías. Dijiste, yo no quiero ser de aquí, entonces me voy a alejar. Sí. Es lo que yo quiero hacer. Pusiste tus
metas o cómo se dice, tus objetivos por encima de lo que te estaba, por encima de tu grupo. Sí, o sea, dijiste esto no me agrada, pues entonces ¿para qué no? Ajá, exacto. Porque moralmente sabías que estaba incorrecto lo que Sí. estaban haciendo. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces ahora regresando al ejemplo de Javier, ¿ustedes qué final bonito o triste le pondrían a la historia? Ay, la verdad yo, Sí. la verdad Ok. yo sí me hubiera suicidado. O sea, es muy difícil la vida, sí, muy difícil. O sea, y aunque ya tenía, a pesar de que, o sea, imagínense, 18 años viviendo así, con reproches, no. Si de por sí así estamos sufriendo, imagínense con esa vida. Y pues además de que ya llegó el punto de que no tiene forma de salir, ¿sabes? O sea, Ajá. ni siquiera en el maestro se pudo apoyar, entonces ya es como, pues... Y además yo ¿qué me podría imagino hacer? que no tenía amigos. Sí, estaba solo. Yo creo que, bueno, al menos mi final no va a ser triste. Yo digo que sí llegaría otra persona. No se mataría, yo siempre. Llegó Jesús. Porque, por ejemplo, creía en Dios, ¿no? O sea, yo digo que sí. La religión Ah, nos bueno, salvó. sí es cierto. No creo, porque a veces, o sea, porque por ejemplo, ¿ustedes son religiosos? Porque dejando de fuera el comportamiento religioso, yo ya entro más en el pensamiento de que la religión cuenta con una corporación. O sea, lo que Ajá. le importa a final de cuentas es hacer dinero a costa de sus feligreses. Y lo he visto en varias ocasiones con la Iglesia Católica. Y lo he visto en varias ocasiones con otras iglesias. Entonces ya no es como que... Me parece bonito eso de que voy a compartirte la palabra de Dios y todo esto, pero ya en otros aspectos lo veo bastante mal. Bueno, como la película que vimos la semana pasada, Ah, sí. hablamos muchísimo de esa parte, Sí. de como mencionó, ¿no? La religión sí está para eso, para hacer negocio. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Javier, él tenía como que alguna esperanza, ¿no? Que Dios bajara y le iluminara el cerebro, no sé. Pero yo digo que al final de mi historia, sí ya voy a decir, yo creo que llegarían, pues, y no era matarlo, pues yo creo que llegaría, pues a lo mejor conocería a un amigo, una amiga que se acercaría a él y lo apoyaría. Yo sé que a lo mejor suena de cuento eso, pero y que es muy difícil que una persona extraña llegue y pues diga, "Ay, ¿te sientes mal?", porque las personas hoy en día sabemos que no son nada empáticas contigo. Pero yo digo que sí llegaría alguien. O sea, tiene que, todavía en este mundo yo sé que hay personas con buen corazón. Y también su abuelito, a lo mejor después la capta y piensa. O su mamá. A lo mejor también su mamá puede conocer a alguien que la haga entender, ¿no? Y haga ver que cómo le pueda ayudar a cómo ayudar a su hijo. Pues también esto de que... Pero de la aquí a iglesia- qué pasa, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo lo veo podría así. pasar? Yo O sea, veo lo así. quieren matar a fuerza. O sea, que Sí. No, pero pues es que tú estás proponiendo un cambio así como que de la noche a la mañana. Y es que no han como- visto La Rosa de Guadalupe. llegó la rosa y un airecito. No, increíble. Pues sí. Pues es En conclusión, sí. bueno. Siguiente pregunta. Si ustedes fueran ese amigo que yo decía, ¿no? Bueno, amigo, ¿Qué consejo le darían a Javier? pues nada. Yo creo que ¿Cómo que nada? no, o sea, ya entrando en este punto, pues tienes que ser una persona muy Asertiva. muy Empática. completa ya en este punto para tener la edad de Javier y ser, pues ya haberte desarrollado completamente y poder apoyarlo en esa situación, ¿sabes? Yo pienso que más que nada requeriría de una ayuda, pues ya como ya me he dicho, una ayuda profesional de alguien que ya sabe cómo tratar este tipo de casos y cómo poder solucionarlo. En el ámbito de su familia, pues sí sería bueno lo de ofrecerle quizás algún lugar donde poder estar, pero sin que salga completamente de ese contexto, ¿me entiendes? Porque tampoco es como que, ven para acá y ya te separas y ya todo eso mata la bola, porque tampoco eso sería ignorar el problema. O sea, vente para acá y ya que sea lo que Dios ellos quiera. quieran hacer. Exacto, entonces yo siento que sí sería muy complicado como que desde ahorita como que si yo fuera ese amigo que estuviera ahí, sí sería muy complicado brindar ayuda. O sea, no le dirías nada. Entonces. No, o sea, O sea, fueras, Sí, no pero fueras como- empático en eso. como sí, pero no ayuda de yo te voy a ayudar, sería más... Te voy a ayudar a que te Ajá, ayuden. exactamente.
Porque yo no puedo, no soy bueno. Jesucristo. Y fíjate, y ese es un punto importante de lo que estamos diciendo. Las personas ya no son lo suficientemente empáticas como para poder Pero ¿cómo la tener una ayudarías? ayuda desde su parte a otra persona. ¿Cómo lo ayudas? O sea, pues sí, o sea, es Está una bien, ayuda al está final de padre. cuentas, pero no sería así como que te naciera del corazón, ¿sabes? O sea, sí me nace porque es mi amigo. Bueno, pero Pero qué, o sea, lo que me refiero es que qué puedes hacer tú con los conocimientos que tú tienes sobre una situación que ya es bastante grave. O sea, ¿cómo entras ahí? Es que sí, yo no sabría qué decirle la verdad, porque muchas veces me pasa que no sé qué decirles a las personas, pero o sea, en ese aspecto sí intento estar presente para que, o sea, Para que sientan sí, que estás ajá, no, o sea, no soluciono tu problema, ok, Ujú. pero te acompaño para que no te Para sientas cuando justamente solo. soluciones. Porque pues es que... sí sería un... Yo a lo mejor va a sonar raro, ¿no? Pero pues si conozco a sus familiares, yo vería más fácil ayudar, no sé, tratar de intervenir ahí con sus familiares, ya que si apenas lo conozco, es muy difícil que genere confianza en él, ¿no? Entonces, si a lo mejor busco, no sé, tratar de hablar con su familia, es más fácil que le haga caso a ellos que a mí, porque lo decía Javier, que trataba de comunicarse con su mamá, pero no lo lograba, ¿no? Entonces es más fácil que le haga caso a ella que... Pero sí, pues así es complicado, No, como o sea, dicen. sí, pero es como... No le hace caso ni a su hijo, no le hace caso ni a su padre. Es que como, ya traen ¿cómo una en- mentalidad. cómo entras Entonces, tú ahí? ayudar a su mamá en lugar de Javier. Yo digo. O sea, es Sí, que ya sí lo- necesita ayuda, pero con su mentalidad. Pues llevárnosla no al creo que psicólogo, la pues. acepte. A ella, o sea, ajá, exactamente, ¿Cómo? ¿cómo se lo propondrían? O Oye, sea- oiga señora, está loca, vamos al psicólogo. Pues es que... ¿Estás diciendo lo que? No, Estamos hablando de Javi. No, o sea, pues es que justamente esas personas ya están cerradas a Ajá, no comunicarse, justo. ¿no? A siempre tener la razón, yo soy el que está bien, tú estás mal. Entonces es como, ¿cómo entras ahí? A eso es lo que me refiero de cómo ayudarías tú con el conocimiento que tú tienes en una situación que ya está. entonces necesita ayuda ya. Y es que aparte debes querer la ayuda, porque yo tenía un amigo que yo conocía bien a su mamá, y en una ocasión yo era muy cercana a él. Bueno, es mi ex, no me habla de mi ex. Y yo me llevaba bien con su mamá, y en una ocasión se dio que nos quedáramos las dos solas. Y entonces en una de esas me dijo que yo la ayudara a ella a que su hijo fuera al psicólogo, porque ella sabía que él lo necesitaba. Y me dijo, y si es necesario que yo vaya, en serio, Daya, yo voy, pero ayúdame a que él busque esa ayuda. Pero él nunca la quería. O sea, a pesar de saber que sí lo necesitaba, él nunca la quería. Entonces, pues ya ahí ya no se puede hacer nada. Es muy, muy difícil. complicado. Pero yo creo que ahí interviene un psicólogo, ¿no? Pues sí, Como dicen, porque nosotros no tenemos los Pues ya son los que conocimientos tienen suficientes estas estrategias para poder saber cómo llevarlos a terapia. Nosotros no sabemos. ¿Cómo lo harías? A eso voy. Bueno, pues podemos concluir que pues sí hay varios aspectos exogenéticos porque que influyen muchísimo en nuestra autoestima, en nuestra toma de decisiones, en la comunicación que tenemos con nuestra familia o inclusive con nuestro círculo social, como es el caso de Javier. Y que pues no necesariamente brindar ayuda de primera mano o directamente significa que no me importas, ¿sabes? Como, o sea, sí me importas, pero yo no puedo hacer mucho. Es algo más que quieras agregar. No. Bueno, entonces este es todo. Los despide su servidor, tu fin gran Viernes. A ver, con López allá en Lisbeth. Villanueva Maya.